Está empezando a romperse una de las mayores historias alcistas del mercado, porque durante meses parecía que había una apuesta clara, casi obvia. Los medicamentos para perder peso iban a ser uno de los negocios más rentables de la próxima década. Y dentro de ese negocio había un claro ganador: Novo Nordisk y Eli Lilly. Pero de repente las acciones de Eli Lilly se desploman y las acciones de Novo siguen cayendo. Y no es una caída cualquiera. Es de esas que te obligan a parar y preguntarte, ¿qué está cambiando aquí? Porque en bolsa, cuando una empresa líder empieza a debilitarse, normalmente no es casualidad. ¿Es el mercado adelantándose a algo? Hoy vamos a analizar en profundidad qué está pasando con Novo Nordisk, por qué está cayendo, qué papel están jugando empresas como Eli Lilly, Viking Therapeutics e incluso Amazon. Y lo más importante, ¿qué significa todo esto si tú inviertes en ese tipo de compañías? Bienvenido a Simple Finanzas. Aquí analizamos empresas, tendencias y oportunidades en el mercado, sin ruido y sin promesas irreales. Vamos directamente al análisis. Para entender la caída, primero hay que entender el éxito. Novo Nordisk no ha sido una empresa más. Ha sido una de las grandes historias de crecimiento del mercado en los últimos años. Y todo gira en torno a una categoría de medicamentos muy concreta: los GLP-1. Fármacos diseñados inicialmente para tratar la diabetes, pero que han demostrado algo mucho más potente: una eficacia muy alta en la pérdida de peso. Y aquí es donde entra el cambio estructural. La obesidad no es un problema menor, es una de las mayores crisis de salud a nivel global. Y durante años no ha habido soluciones realmente efectivas a gran escala. Hasta ahora, medicamentos como Ozempic y Wegovy han cambiado completamente el paradigma. No estamos hablando de una mejora incremental, estamos hablando de algo que puede redefinir un mercado entero. Y por eso el mercado reaccionó como reaccionó. La narrativa era perfecta: demanda disparada, listas de espera, problemas de producción por no poder cubrir toda la demanda y una ventaja competitiva clara frente al resto. Era literalmente el tipo de historia que el mercado adora. Pero en bolsa hay algo que siempre se repite: cuando una historia parece demasiado perfecta, deja de ser sostenible. Y eso es exactamente lo que estamos empezando a ver. Novo Nordisk no está cayendo porque la empresa haya dejado de ser buena. Está cayendo porque el contexto alrededor ha cambiado. Y ese matriz es clave. El primer gran factor es la competencia. Durante mucho tiempo, Novo Nordisk jugaba casi sola. Sí, había otros actores, pero ninguno con el mismo nivel de ejecución. Eso ha cambiado. Eli Lilly ha entrado con mucha fuerza. Y no solo ha entrado, está compitiendo de verdad. Su medicamento para la pérdida de peso está mostrando resultados muy sólidos. La adopción está creciendo. Y lo más importante, el mercado empieza a verlo como una alternativa real. Esto rompe completamente la narrativa anterior. Ya no estamos hablando de un líder claro con ventaja absoluta. Estamos hablando de una carrera. Y cuando hay carrera, hay presión. Presión en precios, presión en márgenes y presión en expectativas. El segundo factor es más sutil, pero igual de importante: la aparición de nuevos jugadores como Viking Therapeutics. Aquí no se trata de quién domina hoy, se trata de quién puede competir mañana. El mercado, especialmente en biotecnología, no espera a que las empresas generen ingresos masivos. Empieza a descontar su potencial mucho antes. Y cuando empiezan a aparecer alternativas en desarrollo, aunque estén en fases tempranas, eso ya introduce incertidumbre. Y la incertidumbre en bolsa se traduce en mucha volatilidad. Y ahora entramos en un factor que mucha gente está infravalorando: Amazon. No como desarrollador de medicamentos, sino como distribuidor. Amazon está entrando en el negocio farmacéutico. Y esto puede parecer secundario, pero no lo es, porque cambia las reglas del juego en el acceso al cliente. Si Amazon consigue optimizar la distribución, si reduce fricciones, si presiona en precios, esto afecta directamente a toda la cadena de valor. Y cuando hablamos de medicamentos con precios elevados, cualquier presión en el pricing tiene un impacto enorme. Pero sí hay un factor que realmente explica la caída: las expectativas. Novo Nordisk no solo tenía buenos resultados, tenía expectativas extraordinarias. Y aquí es donde muchos inversores cometen un error. Confunden una gran empresa con una gran inversión en cualquier precio.
Cuando una acción ya descuenta crecimiento perfecto, no necesitas malas noticias para que caiga. Solo necesitas que las noticias no sean perfectas. Y eso es lo que está pasando. Aquí es donde todo encaja. Lo que estamos viendo no es solo una caída. Es un cambio de narrativa. Antes la historia era que Novo Nordisk domina el mercado. Ahora la historia empieza a ser el mercado es enorme, pero competitivo. Y ese cambio, aunque parezca pequeño, lo cambia todo. Porque el mercado no paga lo mismo por una empresa dominante que por una empresa en un entorno competitivo. Cuando cambian las expectativas, cambia la valoración. Los múltiplos se ajustan. El crecimiento esperado se revisa. Y los inversores empiezan a ser más exigentes. Eso no significa que Novo Nordisk vaya a dejar de crecer, ni mucho menos. Significa que probablemente crecerá de forma menos perfecta. Y eso en bolsa se refleja en el precio. Si analizamos los riesgos, ahora mismo hay varios claros. Primero, la pérdida de cuota de mercado. Segundo, la presión en precios si aumenta la competencia. El tercer riesgo es la necesidad de seguir invirtiendo en innovación para mantener su posición. Y cuarto, algo muy importante, la volatilidad. Porque cuando una narrativa se rompe, el precio deja de ser estable. Y hagamos aquí a la gran pregunta. ¿Es esta caída una oportunidad o una trampa? La respuesta no es sencilla. Si tú crees que Novo Nordisk va a seguir siendo líder durante los próximos años y que su ventaja competitiva sigue siendo fuerte, entonces esta caída puede ser una oportunidad. Pero si crees que el mercado se va a fragmentar, que la competencia va a erosionar márgenes y que el crecimiento se va a normalizar, entonces hay que ser mucho más prudente. Aquí es donde entra una comparación interesante. Eli Lilly. Mientras Novo Nordisk corrige, Eli Lilly gana fuerza. Esto nos deja una lección muy importante. No basta con identificar un sector ganador. Hay que identificar al mejor ejecutor en cada momento. Y eso puede cambiar. El mercado de medicamentos para la pérdida de peso no está desapareciendo. Todo lo contrario, probablemente estamos en las primeras fases de algo mucho más grande. Pero el crecimiento de un mercado no garantiza que todas las empresas ganen por igual. Y eso es lo que el mercado está empezando a descontar. Ese tipo de situaciones también nos enseñan algo clave sobre psicología. Cuando una historia funciona, atrae capital. Cuando atrae demasiado capital, se sobrevalora. Y cuando está sobrevalorada, cualquier cambio en la narrativa provoca estas caídas profundas y bruscas. No porque el negocio sea malo, vuelvo a repetir, sino porque las expectativas eran demasiado altas. Desde mi punto de vista, esto no es el fin de Novo Nordisk, pero sí es el fin de la historia perfecta. Ahora, entramos en una fase más interesante, más realista, donde lo importante ya no es solo crecer, sino cómo se compite. En resumen, Novo Nordisk sigue siendo la empresa con enorme calidad. El mercado en el que opera sigue creciendo, pero el entorno está cambiando. Hay más competencia, más presión y menos margen para errores. Y eso es solo lo que el mercado está empezando a reflejar. Antes de terminar, si te interesa este tipo de análisis más profundo y constante, tengo Patreon donde cada semana comparto contenido adicional. Publico un informe semanal del mercado, las compañías que estoy vigilando, ideas de swing trading, los catalizadores más importantes de la semana, empresas que presentan resultados y noticias que realmente pueden mover el mercado. No es algo necesario para todo el mundo, pero si te tomas la inversión en serio, puede ser un buen complemento. Tienes el enlace en la descripción y en el primer comentario. Mantén la curiosidad y mantente sobre todo informado. Nos vemos en el siguiente vídeo.